Sean todos bienvenidos y claramente el anhelo del corazón de todos nosotros, los que estamos de alguna manera al frente ministrando, el anhelo de nuestro corazón es que sean ampliamente bendecidos. Somos una iglesia cristiana, la iglesia cristiana de Tehuacán. No somos una iglesia denominacional, siempre nos hemos identificado solo como una iglesia cristiana que nuestro anhelo y esfuerzo es apegarnos a la Escritura, que sea la palabra de Dios la que nos dirija, que sea la palabra de Dios la que nos ministre y nos muestre siempre su verdad, para que en base a esa verdad pues nosotros podamos vivir y que nuestra vida le agrade a Dios. Con esta enseñanza vamos a estar dando por terminada o llegando a término de toda esta serie de enseñanzas que se han estado impartiendo acerca del matrimonio, la familia, la paternidad, la maternidad, crianza de los hijos y las últimas enseñanzas acerca de la educación de los hijos. Esta es la última de esta serie de enseñanzas. El próximo domingo le invitamos con mucho ánimo, venga, acompáñenos. El próximo domingo nos va a estar compartiendo nuestro hermano Martín Velázquez Luna, pastor dentro de la iglesia y pastor de la obra y la iglesia ya en Santiago Texcalcingo. Él nos va a estar presentando a través de la palabra lo que Dios, al cabo de este tiempo que el hermano ya lleva varios años ministrando en esta zona de la Sierra Mazateca, lo que Dios ha estado haciendo, lo que el Evangelio ha estado transformando en el corazón de las personas. Y así, de tiempo en tiempo, hermanos que están predicando en otras iglesias, en otros lugares, estarán aquí también acompañándonos para que toda la congregación conozca, entienda que como iglesia no estamos nada más aquí ubicados en este espacio, sino que hay muchos otros lugares donde se está predicando el Evangelio, pero aún nos falta más para obedecer y cumplir el mandamiento del Señor de ir hasta lo último de la tierra. También está pendiente una visita. Este es un matrimonio que no tiene que ver con nosotros como iglesia, pero son personas que las tenemos realmente por creyentes. Es un matrimonio conformado por una persona que es de la Sierra Mazateca, de un lugar que se llama San Jerónimo Tecoatl, y su esposa es de una comunidad más cercana, aquí de Calipan, media hora de distancia. Ellos hace tiempo conformaron un matrimonio y dentro de la iglesia, el grupo en el que ellos están, ellos decidieron salir como misioneros y han pasado ya un buen tiempo en un lugar llamado Nepal. Estuvieron más de un año ministrando la palabra, aprendiendo algunos de los idiomas de Nepal y compartiendo el Evangelio. Ellos han regresado a un tiempo aquí en México para retomar algunas cosas, pero entiendo que el anhelo de ellos es regresar junto con sus 3 hijas nuevamente a continuar esta obra misionera allá en Nepal. Entonces está pendiente el que en algún momento les podamos dar un tiempo, un espacio para que ellos puedan compartir un poco lo que está haciendo Dios en lugares tan necesitados como este. Entonces, si Dios lo concede, esperemos que se pueda dar ese tiempo y esa ocasión y que podamos ver que ese llamado que Dios nos hace a todos de ir hasta lo último de la tierra sigue siendo un llamado muy, muy importante. La enseñanza, si nos pones el título, se titula La importancia de la transformación. La importancia que tiene que nosotros seamos transformados.
Es muy importante. Y quiero introducir a esta enseñanza con un testimonio de un pastor, de un misionero, de un evangelista llamado Richard Umbran. Este varón, durante aquellos años en que era Rusia la potencia que era, pero que estaba cerrada al cristianismo, que era prohibido que en esos lugares se predicara el evangelio. Este pastor, en un lugar donde él estaba ministrando, fue tomado obviamente por estas fuerzas militares, estas fuerzas que hacían uso de todos sus recursos, y fue llevado a una cárcel donde él estuvo no una semana, no un mes, estuvo varios años, y todo el día a este pastor y a otros más que estaban ahí encarcelados, Richard Umbran, les ponían en los altavoces toda esa ideología socialista, toda esa ideología comunista, y en los altavoces estaban aquellos oradores transmitiéndoles todas esas premisas o todas esas ideas a través de oraciones, a través de varias horas estar escuchando ellos toda esa ideología. Se diría hoy un lavado de cerebro. Y cuando Dios le concede a este varón y a otros más ser liberados de esa cárcel donde estuvieron años sometidos a ese lavado de cerebro, un día un creyente le preguntó: ¿cómo pudiste tú resistir a todo ese ataque? ¿Cómo pudiste resistir a todo ese lavado de cerebro? Y él dijo lo siguiente: es que ya antes me habían lavado el cerebro. Mi cerebro estaba lleno de inmundicia, de pecado, de vanidad, de carnalidad, de egoísmo. Y vino Cristo, y con su sacrificio, su muerte, su sangre, lavó mi cerebro. Yo ya antes había sido lavado del cerebro. El día de hoy estamos sujetos a una cultura que es totalmente anticristiana. El día de hoy a varios de nosotros nos puede resultar difícil distinguir todos esos ataques de esas ideologías contrarias a la verdad de Dios. Y puede ser que entre nosotros, y no es una posibilidad, yo creo que es una realidad, que entre nosotros, hermanos y hermanas, personas que dicen creyentes, que pueden estar aquí sentados o que pueden estar escuchando más adelante la enseñanza con una Biblia y ellos en su mente decir: yo amo a Dios, y que venga Dios en su espíritu y su palabra a abrirte los ojos y darte cuenta que estás viviendo como viven las personas que no aman a Dios, que estás caminando en las direcciones de aquellas personas que no tienen ningún interés de obedecer a Dios. Y aún con tu Biblia en la mano, y aún que tú vas a esos lugares, tu casa, trabajo y otros espacios, y te puedes identificar como un creyente, pero estás ideologizado, estás con pensamientos que nada tienen que ver con el propósito de Dios en tu vida y con los propósitos que la Escritura marca que una persona debe de vivir para glorificar a Dios. Y eso es terrible, porque alguien te lavó el cerebro, alguien te engañó y te dijo que vas por un buen camino, pero vas por un camino que, tal y como dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen rectos, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es muerte. El propósito de esta enseñanza es no resumir, pero sí conjuntar todas las enseñanzas que hemos oído de la familia y desafiarte y que tú te preguntes: ¿qué valor tiene para ti el matrimonio? Porque tal vez estás ideologizado y para ti el matrimonio no tiene el valor que para Dios tiene. ¿Qué valor tiene la familia? Y tal vez para ti la familia, aunque ya tengas hijos, no tiene ningún valor. Y tal vez otros que estén casados digan: no, yo no quiero responsabilidades, no quiero problemas, yo no quiero hijos. No estás entendiendo ni estás recibiendo los principios que Dios da para la paternidad, la maternidad, la crianza y la educación de los hijos.
Entonces, el propósito, decía, de la enseñanza es conjuntar, no resumir, pero sí conjuntar todo esto y entender, ¿realmente estoy siendo transformado por la palabra de Dios? ¿Realmente mi vida está sufriendo un cambio producto de esa palabra? ¿O tal y como el texto nos los indica, estaremos siendo no transformados, sino amoldados a la corriente de este mundo? Le voy a pedir que nos pongamos de pie y vayamos en nuestras Biblias a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, y leamos los versos 1 y 2. El texto que va a aparecer en la pantalla está en la Nueva Traducción Viviente, y yo le voy a pedir que usted lo esté leyendo ahí o lo esté siguiendo ahí en su Biblia, en la Reina Valera. Y primero lo vamos a leer todos juntos en voz alta. El propósito no es molestarte, el propósito no es hacerte una complicación en la reunión. El propósito de una lectura al unísono en voz alta es captar tu atención y centrarte en el pasaje que es la base de la predicación del día de hoy, y como te dije, de la conglomeración, de unir todas las enseñanzas o el propósito de cada una de las enseñanzas, y que tú tengas el pasaje aquí, en tu mente, en tu pensamiento, y que si Dios nos concediera hoy que nos cambiara el proceso digestivo, porque todos por biología y fisiología somos monogástricos, tenemos un solo estómago, pero si Dios nos concediera hoy ser rumiantes y que ese alimento pudiera entrar a nuestro estómago y que lo pudiéramos estar regresando para volverlo a masticar y volverlo a saborear y aprovechar al máximo todos los nutrientes que tiene la palabra de Dios, sería fenomenal. Sería fenomenal que hoy, hablando espiritualmente, no fuésemos monogástricos, sino gente que rumia, que medita la palabra de Dios. Entonces, todos en una sola voz, versos 1 y 2 de Romanos capítulo 12. Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, te pedimos, bendícenos con tu palabra. Bendícenos con tu palabra, alúmbranos con ella, Señor. Y si nuestra mente está en tinieblas, alúmbranos, Señor. Alúmbranos, como dice Génesis, que dijiste sea la luz, y viste que la luz era buena. Que la luz traiga esa bondad tuya y ese orden a la vida de cada uno de nosotros. Que tus palabras se queden en nosotros y que hagan o que produzcan, Señor, esa obra, que hagan esa labor por el cual tú envías esa palabra a cada uno de nosotros, desde los más jóvenes hasta los más grandes en edad, desde los más tiernos en el conocimiento de las verdades de tu palabra, hasta aquellos que podemos llevar tantos años, pero que hoy tu palabra nos renueve, que hoy tu palabra nos vivifique a todos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, siéntense. Si quieren mirar a la pantalla, vamos a ver cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Y es claro que va a haber algunas diferencias en el sentido que se están usando otras palabras que pueden ayudar a que el texto de repente se expanda, a que nosotros podamos tener una mejor comprensión de estas palabras que están escritas en este capítulo 12, versos 1 y 2. Dice así el verso 1 en la Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él
todo lo que Dios ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Dios le agrada, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Verso 2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de, ¿qué dice? De pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, la cual es agradable, la cual es perfecta. ¿Por qué las personas no obedecen a Dios? Porque creen que hay otra forma de vivir que es mejor para la persona. Dios me dice no mientas, pero de repente yo veo que la mentira me puede ofrecer beneficios. ¡Qué engaño tan grande! La Biblia me dice no codicies, pero de repente yo digo no, si es un motor que me puede ayudar a impulsarme y a llegar a otros niveles que no estoy llegando. Y yo estoy considerando que de lo que Dios me dice puede haber otra manera mejor que vivir. ¿Y cuántos de los que estamos aquí no has conocido a Dios así? ¿Cuántos de los que estamos aquí al día de hoy no has conocido la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? No la has conocido. No la has conocido. Entonces, el pasaje de entrada nos presenta una de dos cosas. Y el día de hoy, gústele al que le guste y no le guste al que no le guste, el día de hoy, aquí y en todo lugar, hay personas que verdaderamente están siendo transformadas por Dios. Eso es una realidad. Pero la otra realidad es que los que no han querido tomar el mandamiento de Dios y han ido por su camino, no hay mucho donde buscarle. Tú tienes la forma mundana. Lo que está pegado a tu corazón no es la pasión divina, ni la santidad, ni la gloria de Dios. Están tus propios deseos y pasiones. Estás amoldado al mundo. El mundo está pegado e impregnado a ti. Piensas como la gente mundana. Tus placeres son los placeres que a la gente que no ama a Dios les dan para ellos según gozo, disfrute, descanso, regocijo, los mismos. Entonces solo hay, o estoy en un lado y estoy siendo transformado por Dios, y la vida que yo estoy viviendo, aunque puede ser difícil, complicada, con muchas situaciones, pero está siendo un sacrificio vivo que a Dios le agrada. O me encuentro en el otro lado. Veo de lejos los mandamientos de Dios y digo, no, Dios quiere santidad. No, yo no quiero ser santo. Dios pide integridad. No, yo no quiero ser íntegro. Y veo todos estos caminos que ofrece el mundo, sus pasiones, sus vanidades, sus deseos, y yo me amoldo con ellos. Esos son los que me están dando forma. ¿Soy un materialista? ¿Soy un ególatra? ¿O soy un idólatra? ¿Me adoro a mí mismo? ¿Me adoro en mis caminos? ¿O estoy siendo transformado o estoy siendo conformado a este mundo y todos los caminos de destrucción que ellos tienen? Si nos ponen la siguiente, es bueno que podamos entender primero el texto donde estamos. Estamos ubicados en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Entonces, la carta del apóstol Pablo a los romanos, y esto no lo dice una persona, lo dice un gran número de personas,
teólogos, personas de estudio, de preparación, personas muy equipadas en cuanto a la reflexión del texto sagrado. Y estas personas, todas, coinciden en que la carta a los romanos es de los diferentes escritos realizados por el apóstol Pablo, es el escrito de mayor envergadura. Es decir, de todo lo que el apóstol Pablo pudo haber escrito, donde Pablo más se desarrolló y Dios más, ¿verdad?, se glorificó en la carta a los romanos. Si fuera la obra de un pintor, sería la obra cumbre. Si sería la escultura de un artista, sería su escultura más gloriosa, la mejor realizada. Esa es la carta donde estamos, la carta donde Dios se glorificó más a través de todo lo que Pablo pudo haber escrito. Entonces, el apóstol Pablo en esta carta está dividiendo en dos porciones. Si la carta a los romanos tiene 16 capítulos, esos 16 capítulos están divididos en dos bloques. Y el primer bloque tiene que ver con doctrina. Entonces, si usted se llama cristiano, esta carta debe ser un texto de mucha importancia en tu lectura. Si tú eres cristiano, cristiana, y eres alguien que le agrada memorizar textos de la palabra de Dios, hablando del Nuevo Testamento y de los escritos del apóstol Pablo, este es uno de los libros donde más pasajes tienes que tener presentes en tu mente. Más, ¿por qué? Porque es uno de los pasajes o de los textos, toda la carta, que claramente presenta el Evangelio. Ya veremos algunos detalles más adelante. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 11 es doctrina. Esto es todo lo que un creyente debe de creer. Ahí está su doctrina, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Pero la vida cristiana no se queda en alguien que nada más conoce, que su mente tiene bien memorizadas el ABC, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pasos de la vida cristiana. No, la vida cristiana tiene una parte doctrinal, esto es lo que cree un cristiano, y la vida cristiana tiene una parte práctica. Esto es lo que vive un cristiano. Hermano Heriberto, te vi llegar, pero ahora no te distingo. ¿Por dónde estás, hermano Heriberto? Álzame tu mano. Aquí estás. Gracias, hermano. Vi a tu hijo hace rato y ahorita no te ubicaba. Es que estás atrás de Kevin. ¿Y cuánto mides, Kevin? ¿Como 1,90 y qué? Hermano, ¿un urólogo a qué se dedica? Un urólogo trata toda la parte urinaria. ¿Un cardiólogo, hermano? Corazón, vasos sanguíneos, circulación. ¿Un ginecólogo? Gracias. ¿Por qué le pregunto esto al hermano? Porque esa persona, ese especialista, tuvo una parte académica, tuvo una parte de estudios en cuanto a urología, o en cuanto a cardiología, o en cuanto a ginecología, o todas las demás especialidades que pueda haber. Hay una parte teórica, pero de esa parte teórica tienen que pasar a la parte práctica. Totalmente. Así es la vida cristiana. Tú como creyente debes de tener una parte teórica. Por eso se estuvo hablando del matrimonio. Y esas bases escriturales del matrimonio debe ser algo que debes de estarte esforzando en aprender. Dios fue el que instituyó el matrimonio, o el que formó el matrimonio. No fue la sociedad, no fue el registro civil, no fuimos nosotros las personas. Fue Dios el que lo instituyó. Fue Dios el que instituyó la familia. Fue Dios el que ha dado a los hijos, porque claramente la escritura dice que los hijos son de Él. Y la palabra de Dios también dice cómo se tienen que criar esos hijos, bajo qué disciplina, bajo qué instrucción, bajo qué serie de enseñanzas esos hijos, desde la etapa más temprana hasta la etapa más adulta, esos hijos tienen que estar siendo desarrollados. Y en esa etapa de crianza viene una etapa educativa. Y la palabra de Dios también dice claramente cuál debe ser el enfoque de esa educación. Hay una parte
teórica, hay una parte de mandamientos, de doctrina, capítulo 1 al capítulo 11 de la carta a los romanos. Pero justamente estamos en el capítulo 12 y del capítulo 12 hasta el capítulo 16 viene la parte práctica. Un cristiano no se distingue por cuánto sabe. Un cristiano no se distingue porque mira qué Biblia tan grande tiene. No. Un cristiano se distingue por cómo vive. Eso es lo que distingue al cristiano verdadero. Bueno, Jonah, también estás tú, disculpa. Ya te vi, entonces las siguientes preguntas van para ti. Tú también eres médico, entonces ya te vi, Jonah. Bienvenido, Jonah. Ahorita te van las siguientes preguntas, no te preocupes. Bien, entonces la primer parte de la carta a los romanos, que es el texto donde estamos, es doctrina. La segunda parte es la vida práctica, desde el capítulo 12 hasta el capítulo 16. Es la parte práctica, así vive un cristiano. Esta es la vida que distingue a un cristiano. Esa es la práctica, el desarrollo de toda esa doctrina. Siguiente diapositiva, por favor, Elías. Entonces, en esta carta a los romanos encontramos estos dos tipos de revelación. La revelación general. La revelación general, tal como lo dice en los primeros capítulos, esa revelación nos lleva a todos a reconocer que hay un Dios creador. Y a reconocer que ese Dios creador es el que nos ha dado la vida a nosotros. Eso a nivel teología se llama revelación general. Y el apóstol Pablo dice, ahí está la creación. La creación nos testifica que hay un creador poderoso, un creador que tiene una capacidad en su mente y en su sabiduría que nos sobrepasa, que es infinita. Y esa revelación es suficiente para que toda persona entienda, no somos producto de la evolución, no somos producto de la casualidad, no somos un accidente cósmico, somos creados por Dios con un propósito. Esa es la revelación general. Y Dios la ha extendido. Los cielos anuncian la obra de sus manos y el firmamento también nos anuncia su poder y su grandeza. Científicos lo han dicho, La mejor y única manera de poder entender y explicar todo lo que existe de vida en el mundo y aún las leyes que rigen el cosmos es que hay un Dios poderoso y lleno de sabiduría. Es la única manera. Y no lo está diciendo un teólogo, lo están diciendo científicos ganadores del premio Nobel. Entonces, en esta carta a los romanos tenemos este tipo de revelación. La revelación general, que está hablando generalidades de Dios, que es un Dios creador, que es un Dios poderoso, que es un Dios al que todos le vamos a dar cuentas. En esa revelación general también se nos dice que todos cometemos pecado, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos tenemos esa necesidad de ¿cómo voy a redimirme con Dios? Y también en esa revelación ya no general, sino la específica, se nos dice que Cristo es el que nos reconcilia con Dios. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, habiendo sido justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios. Pero tiene que haber una justificación. Aquí ya estamos pasando revelaciones específicas y aquí se está hablando específicamente de la redención y la justificación. El segundo punto es que también en esta carta se expone claramente la economía de Dios. Y no es una palabra que a mí me guste mucho usar, pero que meditando en la predicación y para llegar a este punto, sí me era importante o necesario usar esta palabra. ¿Qué quiere decir? Que en este texto, en toda esta carta de 16 capítulos, Pablo, inspirado por Dios, está exponiendo toda la economía de Dios. En otras palabras, esta carta te dice todo lo que Dios ha hecho para
perdonar los pecados que cada uno de nosotros ha cometido. Y con lujo de detalles se nos dice el pecado del hombre, se nos dice cómo los hombres nos desviamos de Dios y adoramos a las criaturas antes que al Creador. Y hoy hay personas que le lloran más a lo que le está pasando a los animales, le lloran más lo que le está pasando a los árboles, le lloran más lo que le está pasando a los ecosistemas, pero la gente no llora lo que le está haciendo a Dios. Lo estamos haciendo a un lado, lo estamos olvidando, lo estamos ignorando, lo estamos ofendiendo. Y el día de hoy las personas adoran más a las criaturas, a la creación, que al Creador. ¡Qué terrible! Que el día de hoy haya personas que lloran. Y perdón por ser específico, yo eso no quiere decir que yo estoy en contra de que tengamos una mejora hablando ecológicamente. No, yo no estoy en contra de que hagamos lo que tengamos que hacer para mejorar ecológicamente. Yo no estoy diciendo eso. Pero estamos en medio de una sociedad que le llora más al ecosistema de San Lorenzo, que se perdieron los manantiales, que se perdieron las albercas naturales, pero no llora todos los niños que están siendo abortados. No llora todas las niñas que están siendo prostituidas. No llora toda la pornografía que está siendo publicada día tras día por personas que puedes estar aquí sentado y eres un pornógrafo. Puedes estar aquí con la Biblia ahorita en la mano y en la semana estuviste atascándote en la mirada todas estas inmoralidades y te sientes bien contigo mismo. Y lloras porque tumbaron el árbol y lloras porque secaron el manantial, pero no te avergüenzas por tus pecados delante de Dios. No te avergüenzas porque peleaste con tu familia esta semana, ofendiste a tu esposo, ofendiste a la esposa, ni te interesaste por transmitir valores espirituales a tu familia toda esta semana. En la carta a los Romanos Dios expone claramente todo lo que Él hizo para salvarnos. Por eso dice que se revela. Acompáñame, Romanos capítulo 1. Lo puedes poner en pantalla, por favor, Elías. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Si te cansas, Jonah, me la pasas, Digo, si te cansas de la beba, me la pasas, Ya el otro día la cargué un buen rato y qué gusto cargar a Lucila. Lucila, qué bendición. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 1 versos 16 y 17. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Este es uno de los pasajes más conocidos. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque ¿qué cosa es? Es poder. Esta palabra de Dios aquí desde el Génesis hasta el Apocalipsis está el evangelio de Dios. No nada más el evangelio es Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No, el evangelio está desde Génesis y el evangelio termina hasta el Apocalipsis. Y el apóstol Pablo dice, no me da vergüenza el evangelio. Pero a ti te da pereza, a personas le puede dar tedio. No eres alguien comprometido con la lectura de la Biblia, no eres alguien consagrado a decir, voy a esforzarme cada año por estarme alimentando de la palabra. La abandonas. Oye las palabras del apóstol, le dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque ¿qué cosa es? Es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién dice? A todo el que cree, al judío primeramente, y también al gentil, también al griego. Verso 17, ahí está reflejada toda la economía de Dios, porque en el evangelio la justicia de Dios, ¿qué dice que hace? Se revela, se manifiesta, se presenta. Dejó de estar escondida, dejó de estar a lo mejor no tan clara. ¿Por qué te digo que el evangelio va desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Porque ya desde el libro de Génesis ya se anunciaba que iba a venir un Salvador, y se lo dijo Dios a la serpiente: tú la herirás en el calcañar, pero la descendencia de la mujer te herirá en la cabeza. Está hablando de Cristo venciendo en la cruz. Eso es evangelio. Y allá no estaba claro. Tú vas a Génesis y lo lees y no te queda claro. Pero Dios corrió las cortinas, Dios corrió todo y puso claramente, hizo que Cristo, que Él mismo, porque Jesús es Dios mismo, encarnara, y vino en carne y sangre, y vino con huesos,
y comió con la gente, caminó con ellos, durmió en medio de ellos, hizo milagros en medio de ellos, predicó su palabra de manera gloriosa y Dios hizo claro su evangelio. Dios no lo escondió, Dios lo exhibió con toda claridad por amor de tu alma, por amor de tu alma, por restaurar tu familia, por rescatar tu matrimonio, por darte un verdadero propósito en tu vida, joven, jovencita, por llevarte por un camino recto que lo glorifica a Él, pero que a ti te bendiga. Y aquí Dios mostró toda su economía y mostró que todo lo que creó, lo creó para que tú pudieras reconocer que Él es Dios. Que todo lo que Él ha puesto a través de las eras, Él lo ha permitido para que pudiera llegar el Mesías y tú pudieras reconocer que Cristo es el único y el verdadero Dios. No hay otro. No esperamos otro Mesías. Él ya ha venido. No hay otro. Entonces, en la carta a los Romanos, si nos pones la diapositiva, Pablo está presentando toda la economía de Dios. Qué manera de Pablo de irnos llevando, cómo nos desviamos de Dios desde el capítulo 1. Capítulo 3, confrontándonos y diciéndonos por cuanto todos pecados, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Capítulo 6, llevándote a una entrega completa y diciéndote que si de veras quieres tú vivir una vida nueva, te dice tienes que ser sepultado igual que Cristo, tienes que morir a tu carne, tienes que morir a tu pecado, tienes que morir a tu egoísmo y tienes que resucitar a una nueva vida en Cristo, y eso no se puede si tú no has nacido de nuevo. Capítulo 7 te dice la gran lucha que enfrenta toda persona. Quieres hacer el bien pero no puedes, vuelve a salir el pecado y quieres caminar en el camino de piedad y vuelves a tropezar en el pecado. Quieres avanzar y vuelves a caer en el pecado. Y Pablo dice, halló esta ley, que el pecado está escrito en mí. Y Pablo expresa el clamor de toda persona pecadora. ¿Quién me librará? ¿Quién me rescatará de este cuerpo de muerte, de desgracia, de esclavitud? Y surge la adoración. Gracias sean dadas al Padre por Jesucristo, Señor nuestro. Y viene todo el capítulo 8 donde dice que aquellos que han nacido en el Espíritu ahora son llamados hijos de Dios. Y dice en ese capítulo 8 que nada podrá derrotar a esa persona que camina no conformada a un mundo materialista, no conformada a un mundo contrario a los valores de Dios, sino caminando bajo esa llenura del Espíritu Santo. Esta es la carta que estamos leyendo hoy y solo estamos leyendo 2 versículos. Pero no podría yo predicarte estos 2 versículos si tú no tienes claro lo que Pablo nos está hablando. 11 capítulos hablando de doctrina. Esto es lo que tiene que conocer toda persona que se diga creyente. Esto es lo que tiene que tener bien en claro toda persona que se diga cristiana, pero no se queda en conocimiento. Tiene que pasar a la práctica. Tienes que vivirlo. Y no hay manera de vivirlo si no está en ti el Espíritu de Dios. No hay manera. Pero ese texto que leíamos en Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Dios corrió la cortina y hizo que viéramos cómo Cristo murió en la cruz. Dios corrió la cortina y hizo que quedara claro la ira de Él sobre el pecado. Corrió la cortina e hizo que quedara claro toda la maldición que viene sobre aquel que peca y es colgado en un madero. Y todo eso Cristo lo recibió no porque fuera pecador, sino que por librarte a ti y por librarme a mí, Él tomó nuestro lugar. Y a pesar que Dios te lo ha mostrado, en lugar de ir por el camino que Dios quiere, hay quien quiere seguir en este camino mundano, egoísta, apartado de Dios, de sus principios, que habla sobre el matrimonio, sobre la maternidad, la paternidad, sobre la crianza de los hijos, sobre el verdadero valor que se debe transmitir en la educación a nuestros hijos. Estás ideologizado, piensas como piensa el mundo.
Le das valor a lo que el mundo le da valor y no estás siendo humilde al ver cómo Dios mostró toda su economía y te mostró no solo su amor, porque en Cristo se refleja todo el amor y la justicia de Dios, también se refleja su ira y su castigo por el pecado. Bien, regresemos entonces a Romanos 12, versos 1 y 2. Y vamos a el tiempo que nos queda. Vamos a meditar algunos aspectos primero del verso 1. Así que vamos a leer el verso 1. Dice, lo voy a leer aquí en la Nueva Traducción Viviente. Yo le pido que usted esté en la Reina Valera. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Bien, entonces, lo primero que está haciendo el apóstol Pablo es pedirnos, ¿verdad?, a todos los que llegamos a esta parte del texto, al capítulo 12, pero que ya hemos pasado por todo lo que se dice desde el capítulo 1, 2, 3, 4, capítulo 5, 6, 7, 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, y ya tenemos en claro todo lo que Dios ha invertido por tu salvación. Y créame, todo lo que Dios ha invertido por su salvación, no se guardó nada en la bolsa. Dios no se guardó y dijo, bueno, hasta aquí les voy a dar esto, ya no. Dios lo dio todo a través de Jesús. En la economía de Dios no hubo ahorro. En la economía de Dios no es cómo me sale más barato. En la economía de Dios es, estoy dispuesto a pagar el precio más alto por tu libertad. Así me cueste mi hijo. Así él tenga que sufrir y agonizar el pecado que tú cometiste y que él nunca hizo, pero Dios en su economía lo puso todo. Todo. Y la economía de Dios no llegó hasta la cruz. Y después de la cruz Dios dijo, bueno, ya invertí mucho en ti, ahí le dejamos. No. En la economía de Dios, después de la cruz, Dios sacó otro tesoro y dijo, ahora enviaré a mi Espíritu Santo. Y mi Espíritu Santo será su paracletos, será su fortaleza. Mi Espíritu Santo será también su fuente de gracia, su fuente de dones, su fuente de dirección, su fuente de autoridad. Pero la economía de Dios no se quedó ahí. La economía de Dios siguió adelante y mandó toda su revelación. Inspiró la palabra para dárnoslas a través de estos hombres santos y que el día de hoy tengamos todo lo que Dios quería darnos. Todo. Entonces el apóstol Pablo en el verso 1, ¿verdad?, está pidiéndote que tú hagas esa suma. Fíjate cómo el verso 1 en la Reina Valera inicia, así que. No es hablando en cuestiones ahí me ayudarías tú a mí, pero ahorita andas ocupada. En cuestiones lingüísticas, así que no es cualquier frase. Así que tiene que ver en consideración de ya todo lo expuesto. Por eso en la Nueva Traducción Viviente no dice así que, dice por lo tanto. Suma todo lo que ya se te ha revelado en todos esos capítulos. Llega a una conclusión. Valora todo lo que Dios ha invertido en ti. Joven, valora todo lo que Dios ha hecho por ti. Adulto, hermano, hermana, persona que nos visitas, valora todo lo que Dios ha invertido por tu bien. Dios no se quedó con nada en su corazón o en su economía. Él lo dio todo. Todo. Amén. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Entonces, cuando hacemos una sumatoria tenemos que llegar a una conclusión. Y en esta conclusión dice, por lo tanto, y fíjate la palabra que usa aquí la Nueva Traducción Viviente, amados hermanos, adelfos. Es una palabra que del griego quiere decir familia. Familia. ¿Sabes qué eso somos aquí?
somos adelfos. Algunos somos de San Nicolás, otros de San Vicente, otros de Miahuatlán, otros de Altepeji o de las diferentes, Laguna Chica o las diferentes comunidades donde venimos. Pero ¿sabes qué hace Dios en su gracia? Hacernos familia, adelfos. Y no solo una familia lejana, no, amada, amados. Es la palabra que está usando esta traducción, amados hermanos. Y no te lo da como un mandamiento, sino como un ruego. Les ruego que entreguen sus cuerpos. ¿En qué dice? En la Reina Valera dice así: que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. ¿Qué dice? Tu cuerpo. Y amado, en esta parte de la predicación y sobre todo del texto, es muy claro, porque algunos de nosotros o algunas personas, tú puedes decir: yo sí leo mi Biblia, yo sí soy espiritual porque le oro a Dios, yo sí soy espiritual porque me paso un tiempo ahí en oración y yo apenas me despierto y ya doblé la rodilla y ahí estoy yo en comunión con Dios. Y tú entiendes que eso es una adoración y tú entiendes que eso es comunión con Dios, pero sales de ahí. Alguien te ofende, ya respondiste con golpes, alguien te echa a perder algo, ya estás levantando las manos y ya estás amenazando otra vuelta para lo mismo. Entonces, aunque tú pudiste pasar un tiempo personal de comunión con Dios, en la práctica no se ve el efecto de esto. En la práctica eres un hombre que no refleja ese mismo amor con el que Dios te ha amado. Y tú puedes pensar que esta parte de tu vida, no, pero es que Dios no se fija en esto. Esta parte de mi vida a Dios no le interesa. A Dios no le interesa cómo soy en el trabajo, a Dios no le interesa cómo soy con la esposa, a Dios no le interesa cómo trato a los hijos, a Dios no le interesa si yo en el trabajo hago mis, iba a decir tranzas, pero a lo mejor te ofendes, que hago mis inversiones. Manejo diferente las cosas. Y tú dices: no, Dios aquí no se mete. Sí, porque Dios es Señor de todo. Y tú crees que eres una persona piadosa porque lees muchos capítulos, porque pasas mucho tiempo en oración, pero en la vida práctica no se ve eso. Vuelve a leer el texto conmigo. Fíjate cuál es el vehículo que Dios está pidiendo para que a Él se le adore. Y el vehículo que Él está pidiendo no está diciendo que sea tu mente, que tú en tu mente estés conmigo y tú y yo solos y ahí nadie se mete. El vehículo que Dios está pidiendo no solo es tus ojos, porque pasaste ese tiempo de oración con Él. El vehículo que Dios está pidiendo es todo tu cuerpo. Todo. Léelo conmigo. Dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. ¿Qué cosa dice? Dijo: tu mente está incluida. Dijo: tus ojos está incluido, pero no son exclusivos. Nada más la mente, nada más los ojos. ¿Dijo qué? Todo tu cuerpo. Y otras versiones, cuando hablan de cuerpo, no hablan en singular. Otras versiones, cuando hablan de cuerpo, hablan en plural. Cuerpos. Porque el apóstol Pablo dice que nuestro cuerpo está formado por espíritu, por alma y por una parte física. Entonces, en el griego lo que está dando a entender es que todo lo que conforma tu persona, tu alma, tu espíritu, pero también tu cuerpo, y que lo presentes a Dios en un sacrificio que a Él le sea agradable. Cuando yo salgo, por ejemplo, al rato que salgamos del lugar de predicación, al rato que vayamos a un lugar, sea la casa, la familia, nos invitaron allá, una invitación familiar, un negocio, vamos a ir a comer, y de repente ahí te exaltas, de repente ahí te molestas con la persona que te atiende porque
no te trajo las cosas, o porque tuvo una acción que no era propia y ahí tú le levantas la voz y le empiezas a decir palabras incorrectas. O cuántas veces en el transcurso, en esos vehículos que están allá afuera, fíjate cómo los mexicanos tenemos una forma así como que de expresar las cosas que otros no ven. Si las paredes hablaran, o sea, ¿qué se ha de oír allá? Bueno, pues si los vidrios, las puertas de esos vehículos hablaran y fueran testigos, ¿cuántas veces apenas saliendo de aquí a unos cuantos pasos o metros o kilómetros ya vamos peleando, ya vamos discutiendo? No estás presentando tu cuerpo en un sacrificio vivo. No estás presentándole algo a Dios que cuando Él lo vea va a decir: qué contento estoy con este sacrificio. Estás mostrando lo que realmente hay en ti. Una persona que no está siendo transformada por Dios, sino una persona que es conformada al mundo. A cualquier persona que no sea temerosa de Dios, dáñale sus propiedades. Verás cómo reacciona. A cualquier persona que no sea temerosa de Dios, trátala de una manera que ella sienta que es impropio que se lo digas. Hazlo. Vas a ver cómo te trata. A cualquier persona que no sea temerosa de Dios. Pero solo alguien que está siendo transformado oye el Evangelio. Y es que el Evangelio es un desafío. Oye que el Evangelio dice: te pegan en una. ¿Qué dice el Evangelio? ¿Cuántos quieren hacer la prueba? Vengan. Acá está una mano. Quiero ver si están dispuestos a poner las dos mejillas. Órale. Ay, aquí estoy, el que quiera pasar, venga. Póngale. ¿Va a ser fácil? No. ¿Me va a doler? Me va a doler. Pero si yo estoy siendo transformado. Ahora, cuando el Señor Jesús lo dijo, no hablaba de una predicación y no hablaba de un ejemplo o una prueba en la predicación. Cuando el Señor Jesús hablaba de esto, hablaba de esas circunstancias de la vida cotidiana que de repente vienen y te golpean. La ofensa, el daño, la pérdida. ¿Cómo reaccionamos? A veces hacemos un pleitazo porque me rompieron el lápiz. El lápiz que yo lo tenía guardado desde el jardín de niños, ya tiene 50 años que pasé por el jardín de niños. Estos ya no los fabrica. ¿Cómo no tuviste cuidado? ¿Que no te fijas? ¿Que no ves por dónde caminas? Me dieron el golpe y no puse la otra mejilla. Más bien le agarré la mano y espérate, va la mía. Entonces, este pasaje que está diciendo aquí: presenta tu cuerpo en un sacrificio vivo. ¿Por qué no hacemos una valoración de esta semana? Eso fue lo que hice con mi vida. Se la presenté a Dios cada día. Me levanté en la mañana y le dije: Padre Dios, soy un esposo que es muy torpe de palabras. Señor, soy una mujer que soy muy inestable con mis emociones. Pero yo quiero vivir de tal manera este día que sea un sacrificio para ti. Que como yo actúe, que como yo me desenvuelva, que sea la forma que a ti te agrade. Un sacrificio, y pone 3 cláusulas. ¿Un sacrificio qué? Vivo. Eso, la palabra vivo quiere decir algo que tú tienes que levantarte todos los días. Las 24 horas que dure ese día, tú debes de entender: yo estoy aquí para darle la gloria a Dios. Lo que yo haga y cómo lo haga, lo que yo diga y cómo lo diga, lo que yo viva y cómo lo viva, debe de darle la gloria a Dios. Eso es lo que debe reflejar un sacrificio vivo. Pero después también habla de pureza, santidad. Algo que se aparta de manera muy particular. Pero también debe ser agradable a Dios.
¿Cuándo Dios habló y dijo lo que le agradaba? ¿Alguien puede recordar algunos pasajes en la Biblia donde dice que le agrada a Dios? Los escucho. Por ejemplo, a ver, ¿alguien habló? Cuando el Señor Jesucristo viene para ser bautizado y ha vivido 30 años de obediencia y sujeción al Padre, dice que se oyó una voz en los cielos, ¿verdad? ¿Y qué dijo la voz? Este es mi Hijo amado, en Él estoy agradado, en Él tengo complacencia. Durante 30 años Jesús presentó su vida, su persona, en un sacrificio que al Padre le debería de agradar. Ahí está. En la carta del apóstol Pedro, hablando a las esposas que tienen un marido que no es creyente, pero lo mismo, la misma verdad y el mismo principio ocupa para esposos que tienen una mujer que no es creyente. Y ahí dice, de un corazón que a Dios le agrada, el corazón que es incorruptible, el corazón que es afable y que es apacible, y dice que ciertamente eso es agradable a los ojos de Dios. Un corazón que está sujeto a Dios. La pregunta es, esta semana, ¿qué le presentaste a Dios? ¿Ese sacrificio? ¿Usaste todo tu cuerpo? Si nos pones la diapositiva, por favor, donde dice la persona completa. Y la única manera de poder vivir en este verso 1 es que nuestra mente tenga ese enfoque, usando nuestra mente. Por eso yo te decía, en un momento vas a salir de aquí y seguramente en el trayecto va a pasar algo. ¿Cómo vas a usar tu cuerpo? ¿Para darte gusto a ti? ¿Para desahogar todo tu enojo? ¿Para desahogar toda tu molestia? ¿Para censurar la poca habilidad? ¿El poco criterio de las otras personas? Te estás ofreciendo un sacrificio a ti mismo. Estás desahogando tu molestia. La única manera de poder tener esto en claro es, no, ese tipo de pecados Cristo ya los pagó en la cruz. Mis malas palabras, a Él le reventaron la boca. Mis malos pensamientos, a Él le colgaron una corona de espinas. Mis manos que han hecho tantas cosas equivocadas y dañinas, a Él se las despedazaron con esos clavos. Esos pies que siempre me llevaron a lugares totalmente incorrectos, a Él también se los destrozaron en ese madero. No, yo no voy a volver a dedicar mi cuerpo. Acompáñame a lo que dice rápidamente acá en Romanos 6. Verso 12. Verso 12 y verso en adelante, hasta el 14. Estamos en esta carta del apóstol Pablo y estamos haciendo ese énfasis porque el apóstol Pablo está llegando ahorita en este capítulo 12 a cómo vive un cristiano. Un cristiano vive día tras día ofreciendo su cuerpo en un sacrificio que le sea agradable a Dios. Un cristiano vive el día a día con ese enfoque. Yo estoy viviendo para darle la gloria a Dios. Si soy un médico cirujano, debo de vivir para darle la gloria a Dios. Si soy un especialista en el área de la construcción, mi manera de vivir es para darle la gloria a Dios. Si soy un esposo que se desenvuelve en diferentes áreas socioeconómicas, mi objetivo no es glorificarme a mí. Yo vivo para presentarle a Dios mi vida en un sacrificio que a Él le agrade. Si soy una ama de casa, diferente posición social o diferente número de hijos, eso no importa. Yo vivo el día a día entendiendo que mi cuerpo debe ser presentado en algo agradable a Dios, en algo santo a Dios. Si soy un joven, esté en la etapa de mi juventud que esté, no estoy viviendo para darme gusto a mí, para sacarle el mayor provecho a esta vida. Debo de tener el enfoque de que estoy viviendo y debo de presentar mi cuerpo a Dios,
que Él esté agradado de lo que yo estoy haciendo a través de mi cuerpo. Dice el verso 12, no reine pues el pecado ¿en qué dice? No reine el pecado, ¿dónde? En tu cuerpo, porque tu cuerpo es el vehículo de lo que está en tu mente, de lo que está en tu corazón. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? La incitación que yo tengo para pecar. No todos somos concupiscentes a la borrachera, pero habrá algunos aquí que esas bebidas alcohólicas sí les son una tentación muy fuerte. No todos aquí seremos concupiscentes a la pornografía. Habrá algunos que definitivamente la rechazarán rotundamente, pero habrá otros que sí los pone nerviosos. Habrá otros que los pone muy inquietos y habrá otros que se dejen arrastrar por esos pecados de lascivia. Habrá otros que tengan otro tipo de pecados como los materialistas. Solo quiero trabajar y solo quiero hacer dinero y yo solo quiero que mis números económicos estén con cierta cantidad de dígitos. Y así, este mundo tiene muchos caminos equivocados el día de hoy y el mandamiento es que no reine, que no sea tu gobernante. De modo que los obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13. Ya habló de cuerpo. Ahora, ¿qué dice el 13? Que tampoco presente, ¿qué cosa? Ninguna otra parte de mi cuerpo. No voy a facilitar mis manos, no voy a facilitar mis pies, no voy a facilitar mis ojos, no voy a facilitar mi boca, no voy a prestar mis oídos, ninguno de mis miembros. Ya habló de todo el cuerpo, pero ahora va a partes específicas. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos ¿de qué? De iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios todo tu cuerpo. ¿Cómo lo dice? Como vivo de entre los muertos. Las personas que están allá afuera sin Dios están muertos espiritualmente. En su momento oirán el evangelio, en su momento tendrán la oportunidad de arrepentirse de su pecado y entregarle su vida a Dios. Tendrán la decisión. Ellos decidirán, dejo mi pecado, me vuelvo a Dios, o decidirán, aparto a Dios y abrazo mi pecado. Entonces llegará un momento en que la muerte espiritual pasará a ser una muerte eterna después del juicio. Habrá quien lo crea, habrá quien no lo crea. No te estoy hablando aquí de fantasías, te estoy hablando de las verdades eternas que habla Dios. Y esa es una de las verdades eternas, el juicio eterno. Dice entonces, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios. Ahora, ¿como instrumento de qué? ¿Como instrumento de qué? Si de tu boca salieron las peores palabras, se acabó. Si eres creyente, si eres alguien temeroso a la palabra de Dios, se acabó esa lengua venenosa. Se acabó esa lengua maldiciente. Si eres de un corazón egoísta, vanidoso, y eres de verdad un creyente, se acabó. Debes de rogarle a Dios que quebrante ese corazón de piedra, ese corazón lleno de carnalidad, y que Dios haga una verdadera circuncisión espiritual en tu corazón y en tu alma. Si eres alguien que con tus manos eres muy bueno para las cuestiones materiales, pero en las cosas del reino, y disculpa que lo diga así, de verdad te lo digo, disculpa que lo diga así. Eres muy bueno para las cosas materiales que te generan a ti, pero para las cosas espirituales eres un inútil, no te prestas, tu corazón no está ahí. Que Dios te reprenda y que entiendas que esos miembros Dios te los dio para su gloria. Regresemos a Romanos 2. Bueno, antes, todavía en el capítulo 6, verso 19. Capítulo 6 de Romanos, verso 19 dice, hablo como humano. ¿Qué? Lo que me acaba de decir no es inhumano. Lo que Dios a través de Pablo nos está diciendo no es inhumano, porque alguien dirá, no, ¿quién puede vivir así? Eso no se puede, eso no es posible, somos débiles, somos carnes.
Fíjate cómo Pablo está reiterando: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Es decir, lo que nos está diciendo no es para los ángeles. Lo que está diciendo este tipo de vida, de presentar todo nuestro cuerpo para la gloria de Dios, no es para seres celestiales, es para personas de carne, hueso, alma y espíritu, como usted y como yo. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora. ¿Para qué tienes que presentarlo? Dice ahí, para santificación. Para santificación presentad vuestros miembros para servir ¿a qué? A la justicia. Dios no te va a obligar. Acá hay personas que no quieren nada con Dios. Y acá hay personas que creen que su vida está mejor sin Dios. Esa es tu decisión. Lo cierto es que Dios ya te dijo: yo ya te revelé todo mi amor. La creación misma anuncia que hay un creador, y ese creador se hizo carne para morir por tus pecados. La justicia de Dios ha sido revelada. Pero algún día también se extenderá como una cortina el juicio de Dios. ¿Sabes que el Apocalipsis dice que cuando venga Jesús por segunda vez, y todas esas personas incrédulas, todas esas personas que nunca quisieron entregarle su vida a Cristo, pero cuando lo vean venir por segunda vez, se jalarán el cabello, pegarán de alaridos y correrán a la orilla de las montañas con una sola expresión, gritándole a la montaña: levántate, cae, aplástame, despedázame. Porque las personas están conscientes que Cristo ahora viene para juzgarlos a ellos también. Y aquí está la invitación que se pone bien clarita en Romanos 12. Presenta tu cuerpo como un sacrificio. Presenta tu cuerpo con todos sus miembros como ese sacrificio que a Dios le agrada. No como un acto religioso, no como un acto nada más formal. Ahí leo unos capítulos, ahí medio voy a una reunión, ahí de vez en cuando me aparezco con ciertos hermanos en ciertos lugares. No, a Dios nadie le engaña. Ni Dios está pidiendo que nosotros le demos las sobras, los sobrantes de nuestra vida. Dios no nos está pidiendo que le demos ahí una migaja, una limosna, cuando Él claramente en su palabra te muestra que Él en su economía, Él lo puso todo por amor de ti y de darte salvación. Él no se ahorró nada. Qué terrible es el corazón egoísta, que solo quiere de Dios las bendiciones. No quieres el infierno, eso estoy seguro. No quieres el infierno, estoy seguro. No lo quieres, pero no quieres vivir presentando tu vida en un sacrificio vivo. Eso no lo quieres. Dice en buen mexicano: quieres darle vuelo a la hilacha, quieres andar del tingo al tango, quieres ser ajonjolí de todos los moles, es decir, quieres andar en toda clase de vida, de pecado, pero no quieres vivir presentando tu cuerpo en un sacrificio vivo, agradable a Dios. Regresemos ahora sí a Romanos 12, fíjate cómo termina este versículo y vamos a llegar hasta aquí. Nos falta todavía el verso 2, pero vamos a llegar hasta aquí. Veo que el sueño a varios de ustedes ya les está, o el calor les está provocando sueño. Fíjate, leamos todo el versículo, dice así que vamos a ponernos de pie, eso también ayuda a que nos refresquemos un poco. Es una acción mecánica de despejarnos, pero dije de concentrarnos. Y nuevamente vamos a leerlos todos juntos en voz alta. Dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y dice la parte final, que es vuestro culto racional. Por favor, siéntense. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo. Fíjate cómo lo está diciendo la Nueva Traducción Viviente. Entrega tu cuerpo. Puedes sentarte, José. Gracias. José Santos, puedes sentarte. Gracias, José.
Fíjate cómo otras traducciones de repente nos dan otras palabras que nos ayudan a tener una mayor amplitud y profundidad del texto. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos. ¿Qué parte de tu vida y de tu cuerpo no le has querido entregar a Dios? ¿Qué parte de ti mismo no se le ha querido dar? Tu corazón, tus ojos, tus manos, tus pensamientos, tu tiempo, los lugares donde tú quieres estar. Y Pablo dice, mira todo lo que Dios dio por ti. Mira todo lo que Dios puso para que tú pudieras tener testimonio que hay un Dios creador. Ahí está toda la creación, los cielos anuncian la gloria y el poder de Dios. Pero Dios no se quedó ahí, se encarnó en Jesús y lo envió a padecer las peores circunstancias para que tú pudieras ver el calibre del amor de Dios, el calibre de su misericordia, el calibre de su piedad, el calibre de esa disposición a padecer por ti. Porque Jesús lo dijo en sus propias palabras, nadie me quita mi vida, yo la doy. Y Dios que está esperando hoy de ti, que con la ayuda del Espíritu Santo, tú puedas dar el paso al frente y decir, Señor, soy tuyo. Qué hermoso canto, ese canto, a lo mejor tú me ayudas, Misa, y recuerdes más o menos en qué año el Espíritu dio ese canto que decía, mi juventud, Señor, es para ti, mi fuerza, mi tiempo, mi virtud. Pero tal vez hoy algunos no podamos cantar ese canto porque estoy entregando mis mejores facultades, mis mejores capacidades, mis mejores años de fuerza y vigor. Se los estoy entregando al pecado, a los bienes materiales, a mis caminos, mis proyectos, cuando Dios, Él claramente mostró que lo dio todo por ti. Y en su palabra, con la gracia del Espíritu Santo, te está diciendo, preséntate como un sacrificio vivo. Todo tu cuerpo, completo, entrégalo. Que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio, estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Y dice en la Reina Valera que es vuestro culto racional. ¿Sí te das cuenta que en la Reina Valera usa la palabra culto? Eso está implicando tiempo de reunión congregacional. Fíjate que Dios te está diciendo que cada día de tu vida tú puedas vivir con esa mentalidad. Yo estoy aquí para darle gloria a Dios. Cómo me comporte como esposo, debo darle la gloria a Dios. Cómo me comporte y me desenvuelva como esposa, debo de darle la gloria a Dios. ¿Qué cantidad de hijos o qué número de hijos, hijas procreamos? Debe de darle la gloria a Dios. ¿Cómo estamos criando esos hijos? Debe de darle la gloria a Dios. ¿Qué enfoque vamos a darle a la educación? Debe de darle la gloria a Dios. Ese es el culto racional. Bueno, presentar ese cuerpo, pero termina el verso 2 hablando de un culto. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de tiempo de reunión congregacional. Hermano, yo sé que a algunos de ustedes no les va a agradar y puede ser que algunos de ustedes están pensando, no, me está tirando de piedras a mí. Yo no vine aquí a apedrear a nadie. Yo no vine aquí, vino fulano, ahí te va fulano, vino perenganita, ahí te va perenganita. Yo no vine a eso. Yo vine a predicar lo que está en el pasaje y el pasaje dice que es vuestro culto, ¿qué? Cada vez que tú desprecias el tiempo de reunión congregacional, sea de día domingo, sea de discipulado, los que están el domingo en el discipulado, o sea de iglesia y discipulado de la iglesia, tú estás despreciando a Dios. Puede usted ir al pasaje porque algunos dirán, me la está tirando a mí. Yo no tengo problema, vaya y agarre un comentario, agarre un diccionario y vea que todos los comentaristas dicen que aquí está hablando de una reunión grupal. Y cada vez que tú no haces eso, cada vez que tú lo descuidas, no podemos pasar al siguiente versículo.
no voy a poder alcanzar a ser transformado. Todo lo contrario, lo que va a ser de más influencia es el mundo, y el mundo me va a conformar a su imagen. Terminamos con esto. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Estás siendo transformado? Hermano Misa, por favor. ¿Quieres llamarle a tu muchacho? Dile que ocupamos que venga. En lo que nuestros hermanos nos ayudan para un tiempo de ministración, acompáñame rápido a la segunda carta a los Corintios. Esa palabra, no dio el tiempo para predicar el verso 2. El verso 2, lo que la Reina Valera traduce como transformación, viene de la palabra griega metamorfosis. En el Nuevo Testamento no hay muchos textos donde se esté usando esa palabra, 3 o 4. Por lo menos 2 de ellos que se refieren al mismo acontecimiento, Evangelio de Mateo, Evangelio de Marcos, están usando esa palabra para hablar ese momento cuando Cristo sube a ese monte, va con Jacobo, Pedro, Juan, y ahí delante de ellos Él es transformado. Sus vestiduras brillan, su rostro resplandece. ¿De verdad se ve clara la transformación en nuestra vida? La familia que nos conoce de tiempo se da cuenta, no, antes fulano era de lo peor, antes fulanita estaba bien mal, bien llena de amarguras, toda su vida despedazada. Hoy es tan evidente la transformación. Porque el pasaje que el Espíritu Santo está poniendo, o la palabra que el Espíritu Santo está poniendo en este pasaje es esa transformación. Y eso solo lo hace Dios, su poder, su Espíritu y su gracia. Nosotros no podemos transformarnos. Tú no puedes cambiarte a ti mismo. El único que lo puede hacer es Dios. Segunda carta a los Corintios. Aquí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, fíjate, perdón, capítulo 11, discúlpame Elías, capítulo 11. Verso 22. Porque alguien pudiera pensar, ay, qué bonito lo que pone Pablo, ¿no? Qué bonito que seamos transformados, que presentemos nuestro cuerpo. Y nosotros poder tener la idea que el apóstol Pablo, por ser apóstol, tuvo todas las condiciones, todos los beneficios para poder vivir una vida espiritual al máximo. Esto que vamos a leer es difícil para cualquier teólogo, para cualquier historiador poder ubicar. Oye, Pablo aquí está hablando de naufragios. El libro de los Hechos solo habla de un naufragio. Pablo está aquí hablando que le dieron azotes como gente adulta, le dieron varazos, no como los varazos que un padre le puede dar a un hijo para aplicarle la disciplina, no. Eran golpes que se le daba a gente que se le consideraba que había cometido un delito. Eran castigos para gente criminal, por así decirlo. Entonces no eran los golpes que un padre en amor le da a su hijo para disciplinarlo, no. Entonces, de todas estas cantidades de golpes que Pablo dice que él recibió en su cuerpo, nosotros solo tenemos la evidencia de uno, cuando fue azotado y después encarcelado. Y todos los demás, ¿cuándo ocurrieron? No lo sabemos. Pablo habla de varios naufragios, nosotros sabemos de uno. ¿Y los demás cuándo ocurrieron? No lo sabemos. El caso es que el apóstol Pablo aquí habla de que padeció hambre, que padeció cuestiones personales muy fuertes. ¿Cuándo fue eso? No lo sabemos. ¿Por qué antes no lo escribió?
porque Él no quería hablar de lo suyo. Él siempre quiso hablarnos de lo que Dios quería a través del Espíritu que nosotros recibiéramos. Eso es lo que Pablo nos habla. Pero fíjate lo que nos dice aquí en segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 22. Dice: ¿son hebreos? Yo también. ¿Son credenciales? ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviese loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Cómo estaba esa espalda? ¿Cómo estaba ese cuerpo? ¿Cómo estaban esos brazos? No eran las varas de un padre castigando a un niño. Eran las varas de autoridades creyendo que estaban castigando a un criminal, porque era crimen predicar a Cristo. Y Él presentó su cuerpo como un sacrificio vivo. Cada golpe, cada azote. Allá en Filipos, cuando lo azotaron y lo meten a la peor cárcel, el ardor, el dolor, las molestias, y él y Silas o Silvano en la cárcel cantando y adorando a Dios. Ha salido esa canción de adoración cuando te has mordido la lengua para no insultar a la persona que te ofendió. Esa adoración ha salido a Dios cuando han dañado algo que tal vez a ti te costó, pero te das cuenta que eso nada vale comparado con lo que Cristo pagó para perdonar tus pecados o los de la otra persona, y prefieres perdonar la falta y decirle: no te preocupes, no pasó nada. Decirle: Señor, yo te presento mi cuerpo en un sacrificio vivo. Yo te adoro a ti, Señor, no a las cosas materiales. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. Y no fue una piedra para descalabrar a alguien. Era una lapidación. Eran piedras del tamaño suficiente para matarlo. Y de hecho lo mataron. ¿Quién de nosotros ha sido apedreado? ¿Quién de nosotros ha sido variado en esa humillación? Nadie. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Aquí hay varios que saben nadar, o sabemos, pero ¿sabe lo que es estar en alta mar? Con esos oleajes, agua salada, depredadores naturales del mar. 1 día y 1 noche. Y vio cómo Dios le preservó la vida en medio de todo esto. Por eso el verso 2 termina diciendo: para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, Pablo dice, fue pasar sobre todo esto. Dios quería formar algo en mi corazón. Estamos terminando una campaña de la familia. Agradezco a Dios que durante este tiempo de audiencia que ha estado viniendo, hay algunos que han entendido el valor de la familia, y algunos se han estado esforzando por restaurar sus familias. Algunos se han estado esforzando por entenderse, es cierto, esto lo habla Dios, no son los hombres. Algunos otros entendieron el valor de los hijos, tanto en la crianza como en la educación, y han estado valorando las decisiones que tienen que tomar. Gloria a Dios. Pero estamos en medio de una sociedad que es totalmente en contra del camino de Dios, una sociedad que quiere meternos otro tipo de valores, otro tipo de ideas, y el apóstol Pablo aquí nos está diciendo: no, llénate de la palabra de Dios. Por eso 11 capítulos tienen que ver con doctrina, y a partir del capítulo 2 no se trata de tu conocimiento en la cabeza, no se trata de alabanzas que salen de tu boca, se trata de cómo tú reflejas esa adoración, en cómo vives, en cómo tratas a las demás personas, en cómo te desenvuelves como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como hijo, como hija.
el lugar que Dios te haya dado. Solo hay una manera de mostrar que amamos a Dios, que somos verdaderos creyentes, presentando nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, que es un culto, un tiempo de adoración grupal, en conjunto con otros. ¿Le has preguntado al hermano Ezequiel cómo Dios lo salvó? ¿Por qué no ocupas un tiempo, no salgas hoy corriendo? ¿Y por qué no te acercas hoy y le preguntas, ¿dónde estaba? ¿Cuáles eran sus caminos cuando Dios le habló? ¿Le has preguntado al hermano José Luis cómo Dios lo rescató? ¿Cómo Dios lo sacó de ahí y lo trajo a su servicio? Puedes hacerlo conmigo. Aquí está el hermano Misael. ¿Te has acercado y le has preguntado cómo Dios trajo la luz a su vida? ¿Cómo eso que él expresa a través de sus labios, Dios lo puso primero en su corazón? Gratitud, adoración a Dios. Ese es el desafío de todo cristiano, presentarle nuestra vida día tras día en un sacrificio vivo. Esto no es religión, esto es cristianismo. La iglesia cristiana de Tehuacán no es una iglesia denominacional. Queremos ser una iglesia bíblica. Queremos ser una iglesia centrada en Cristo, para darle la gloria a Él. ¿Cuántos matrimonios Dios rescató? ¿Cuántos hijos están aquí que si Cristo no hubiera llegado a la vida de sus padres, esos hijos no estarían? ¿Cuántos matrimonios están hoy aquí que si Cristo no hubiera llegado, no estarían esos matrimonios hoy aquí? Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de levantarnos en medio de una sociedad totalmente contraria y darle la gloria a Dios. Vivir para su gloria. Presentar mi cuerpo en un sacrificio vivo que le agrade a Él, no a mí. Decida Dios llevarte por donde te quiera llevar. Por el camino de los azotes, por el camino de las cárceles, por el camino de los riesgos y los peligros, pero que sea el camino donde tú puedas comprobar su buena voluntad agradable y perfecta. Porque Dios no es mediocre, Dios no es limitado, Dios no es pequeño, Él es muy grande. Y así como Él es grande, es su buena voluntad, así es de grande. Así como su voluntad es de grande, así es su poder para ayudarte y bendecirte en ese camino que Él está poniendo delante de ti. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle al hermano que nos ministre con estos cantos. Y terminamos hoy esta campaña, esta serie de enseñanzas de la familia. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Gracias, Señor. Con mi ser, con cada día, yo cantaré de la bondad de Dios. Gracias, Señor. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Que mi vida ha sido buena, mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada día, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido buena,
mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada día. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Que mi vida ha sido buena, que mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Mi vida ha sido bueno, que mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Tu amor y tu bondad siempre me seguirá. Tu amor y tu bondad siempre me seguirá. Mi vida rindo ante tus pies, te entrego todo a ti. Tu amor y tu bondad siempre me seguirá. Tu amor y tu bondad siempre me seguirá. Tu amor y tu bondad siempre me seguirá. Mi vida rindo ante tus pies, entrego todo a ti. Tu amor y tu bondad siempre me seguirá. Ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien, un ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Dice el apóstol Pablo. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo también en esta segunda carta a los Corintios. Este es otro pasaje donde se usa la palabra transformado y dice así en el capítulo 3, verso 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados
de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El anhelo de Dios es transformarnos para que nos parezcamos a Cristo. Una obra real en la vida de cada uno de nosotros. Tú decides si quieres ser transformado y entregarle tu vida a Dios, entregarle tu matrimonio a Dios, entregarle tu familia a Dios, la crianza de tus hijos a Dios. O tú decides si haces un lado a Dios y tomas las ideologías de este mundo, perversas, satánicas, destructivas totalmente. Pero recuerda, en la economía de Dios, Dios no escatimó nada, lo dio todo para que tú puedas arrepentirte y puedas alcanzar no solo la salvación, sino una vida en la que seas transformado hasta que puedas alcanzar esa imagen de Cristo. Vamos a despedirnos con esta otra alabanza que dice: yo te doy gracias por tu grande amor por mí. Yo te doy gracias. Me sacaste de tinieblas, me trajiste a tu luz y me diste vida nueva en ti, Jesús. Y hoy soy libre para amarte, para adorarte, y puedo elevar mis manos hacia ti, Señor de los cielos. Tú eres el Cordero que diste tu vida por mí. Y yo te doy gracias. Y yo te quiero entregar mi vida. Yo te quiero entregar mi cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Vamos a terminar con esta adoración. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias por tu grande amor por mí. Yo te doy gracias. Me sacaste de tinieblas, me trajiste a tu luz y me diste vida nueva en ti, Jesús. Yo te doy gracias, yo te doy gracias por tu grande amor por mí. Yo te doy gracias. Sacaste de tinieblas, nos trajiste a tu luz y diste vida nueva en ti, Jesús. Libre para amarte, para adorarte y elevar mis manos hacia ti, Señor de los cielos. Tú eres el Cordero que diste tu vida. Amén. Por mí, yo soy libre para amarte, para adorarte, quiero elevar mis manos hacia ti. Tú eres el Cordero que diste tu vida por mí. Yo soy libre para amarte, adorarte, elevar mis manos hacia ti, Señor de los cielos. Eres el Cordero que diste tu vida por mí. Yo te doy gracias, yo te doy gracias por tu grande amor por mí. Yo te doy gracias. Tomaste de
trajiste a tu luz y me me diste vida nueva en ti. Jesús. Soy libre para amarte, Para adorarte puedo elevar mis manos hacia ti. En los cielos tú eres el Cordero Que diste tu vida por mí, libre para amarte, para adorarte. puedo elevar Mis manos hacia ti. Señor de los cielos, eres el Cordero Que diste tu vida por mí. Señor de los cielos, tú eres el Cordero que diste tu vida por mí. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Cómo? Por el Espíritu. Padre, que todas estas enseñanzas que se han dado durante este periodo sobre el matrimonio, la familia, paternidad, maternidad, crianza de los hijos, educación de los hijos, educación cristiana o educación en casa, Padre, son conforme a tu palabra, conforme a tus mandamientos. Permite, Señor, que todas esas enseñanzas, o en particular la que tú nos ministres, queden claras en el corazón de aquellos que te aman. Queden por el Espíritu, Señor, bien arraigadas en aquellos que quieren levantarse para ofrecerte su vida en un sacrificio vivo, santo, agradable, y ser transformados de acuerdo a tu palabra. Permite eso, Señor. Gracias porque hemos podido comprobar que ha sido de tu corazón, de tu gracia, estas enseñanzas que han tenido este propósito de bendecir, de alumbrar, de poder, Señor, ayudar a entender estas verdades a aquellos que las hemos estado escuchando. Gracias, Señor. Gracias a ti, la gloria sea para ti, Señor. De verdad que la manera en la que como iglesia nos desenvolvamos y como familias también, que sea para tu gloria. Gracias, Padre, por cada persona que nos visita. Gracias porque es un periodo vacacional y vemos a hermanos jóvenes o a jóvenes pudiendo pasar un tiempo en casa con su familia. Gracias también, Señor, porque aquellos que se dedican a la enseñanza están teniendo un tiempo de descanso y también de poder estar en familia y siendo ministrados por tu palabra. Y Señor, gracias. Gracias por nuestros hermanos y hermanas que día tras día, domingo tras domingo, se esfuerzan en servirte y extender tu reino. Gracias porque ellos son también un instrumento tuyo para que tú te glorifiques. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo y por tu palabra. Cúmplanse tus propósitos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.